Capítulo primero. La primera misión. El viaje desde Ranoa hasta el reino de Asura solía durar varios meses. Pero, afortunadamente, teníamos acceso a los círculos de teletransporte. Nuestra primera parada fue la fortaleza flotante de Perugius, donde pudimos teletransportarnos con nuestro carruaje a un punto justo al norte de la frontera de Asura. Desde ahí viajaríamos de forma más convencional hasta nuestro destino. Oh, vaya. Esto es increíble, Rudeus. Esa ciudad es solo una pequeña mancha desde aquí arriba. Eris saltó de su caballo emocionada a los pocos momentos de nuestra llegada a la fortaleza. Con la boca abierta, miró por encima del borde del suelo que había debajo, y luego desvió la mirada para contemplar el imponente castillo de Perugius. Parecía más una niña en un parque de atracciones que una mujer de 20 años. Era muy linda, pero creo que la mayoría de nosotros también sentimos un poco de vergüenza ajena. Aún así, su evidente entusiasmo pareció complacer a Silvaril, el sirviente de Perugius, que nos había estado esperando frente al círculo de teletransporte. ¿Qué le parece la vista desde nuestra fortaleza flotante Chaos Breaker, señorita? Es increíble, respondió Eris, con una gran sonrisa. Nunca había visto algo así. Silvaril asintió, con un aspecto muy satisfecho. Supongo que tenía debilidad por los pequeños rayos de sol. Es comprensible, es muy amable al decirlo. Permítame presentarme, soy Silvaril del Vacío, el primero de los sirvientes de Lord Perugius. Es un placer conocerte, soy Eris Greirat. En este punto, Eris estaba lanzando miradas ansiosas hacia el castillo. Aprovechando su entusiasmo, Silvaril la condujo hacia adelante, llevándola en una especie de visita guiada. Los demás lo seguimos, observando y sonriendo. Finalmente, nuestro grupo llegó a la sala de audiencias. Ah, ahí están. Al igual que la última vez, encontramos a Perugius apoyado en su alta silla con una expresión altiva y sus leales espíritus a su lado. Hoy nos hemos detenido principalmente para presentar nuestros respetos. Ariel dio un elegante paso adelante, dispuesta a pronunciar alguna parrafada formal. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Eris se separó del grupo y se acercó al dueño del castillo. ¿Y quién se supone que eres tú?, preguntó Perugius, evaluándola con una mirada. Tuve una visión de Eris saltando hacia adelante para darle un golpe, y un escalofrío me recorrió la espalda. El hombre era más indulgente de lo que cabía esperar, pero eso no significaba que tolerara ese tipo de falta de respeto. Sin embargo, cuando me adelanté para intervenir, Eris se arrodilló bruscamente. Es un honor conocerle, señor. Soy Eris Greirat, que recientemente se convirtió en la esposa de Rudeus. Gracias por su hospitalidad. Me detuve en seco y parpadeé sorprendido. Soy Perugius Doula, conocido como el Rey Dragón Acorazado. Sé de ti, Eris Greirat. Eres la llamada reina de la espada Berserker que desafió al mismísimo Orsted, ¿no? No es nada digno de presumir, señor, pero lo soy. Eris hablaba en un tono inusualmente humilde, pero las palabras le salían un poco planas y forzadas. Empezaba a sospechar que en realidad había memorizado todas estas líneas de antemano. Bueno, Eris Greirat, encuentro tu modestia muy entrañable, continuó Perugius, pareciendo genuinamente complacido. Permíteme disculparme por aquel desafortunado incidente de hace 8 años, cuando mi subordinado te agredió. Eris levantó la vista con una expresión de duda. Estaba claro que la chica ni siquiera recordaba de qué estaba hablando. Eso es agua pasada, lo es, pues gracias. Eres muy comprensiva. Riéndose suavemente, Perugius agitó la mano en un gesto señorial de bienvenida. Eris se puso en pie y regresó hacia nosotros con una sonrisa de satisfacción. Prácticamente pude oírla decir, ¿ves? Puedo manejar estas cosas muy bien cuando me lo propongo. La chica realmente había ensayado todo esto. Ahora estaba plenamente convencido de ello. En cualquier caso, parecía que había dejado una buena primera impresión en Perugius. ¿Él no había sido tan amable conmigo la primera vez que nos vimos? Supongo que la franqueza de Eris era naturalmente entrañable. Bueno, lo que sea. Al menos no se convirtió en una pelea, por favor. Síganme todos. Un poco más tarde, después de que Ariel ofreciera su propio saludo, seguimos a Silvaril de vuelta a la sala. El círculo de teletransporte que utilizaríamos estaba situado un poco más atrás del que habíamos atravesado. Lo encontramos en la parte trasera de una gran sala vacía, que brillaba débilmente en la penumbra. Silvaril se tomó la molestia de darnos una charla sobre la historia de la propia sala, pero omitiré todo eso. Lo más importante era que este círculo de teletransportación en particular nos llevaría a un bosque cercano a la frontera asuriana. Perugius tenía otros círculos en su fortaleza, pero este era el que nos llevaría más cerca de nuestro destino.
Por desgracia, no quedaban círculos funcionales en todas las ciudades del mapa. Todos los de la propia fortaleza flotante se mantenían activos gracias al maná de Perugius, pero para poder utilizarlos realmente, el círculo del otro extremo también tenía que estar activamente alimentado. En circunstancias normales, habría que asegurarse de que ambos círculos fueran activados simultáneamente por las personas de ambos lados. Lo que sonaba increíblemente inconveniente. Pero había una especie de solución, que implicaba una especie de instrumento mágico especial. Supuestamente inventado por el mismo genio mago que creó los círculos de teletransporte, estos implementos eran capaces de absorber automáticamente el maná de su entorno para mantener los círculos perpetuamente activos. Sin embargo, solo funcionaban en ciertas zonas en las que el aire estaba cargado de maná. Esto, naturalmente, limitaba los lugares donde se podían colocar los círculos de teletransporte. Por eso, los círculos que utilicé en mi viaje a Begarit, por ejemplo, se encontraban en lugares tan incómodos, en el bosque o en el desierto. Las generaciones de investigadores acabaron encontrando una solución a este problema. Los círculos de otros lugares podían alimentarse continuamente con cristales mágicos, siempre que se sustituyeran regularmente. Se trataba de una alternativa manual al antiguo diseño automático. El reino de Asura estaba situado en una región con muy baja densidad de maná, por lo que casi todos sus círculos de teletransporte habían sido de este nuevo tipo. Se alimentaban cuando era estrictamente necesario, y se dejaban inactivos en caso contrario. Solo un puñado de personas sabía incluso dónde había que colocar los cristales mágicos para activarlos. Sin embargo, ahora era una cuestión discutible. Todos los círculos de teletransporte manuales y automáticos de todo el país habían sido destruidos recientemente por algún desconocido. El único que sabía dónde encontrarlos era el hombre Dios. Y la única persona con poder para destruirlos todos era el alto ministro Darius, que podía llamar a fuerzas privadas repartidas por todo el reino. Esas eran nuestras mejores conjeturas en cuanto a los culpables por el momento, al menos. A menos que tuvieras un lugar adecuado, herramientas apropiadas y amplios conocimientos sobre círculos mágicos, no tenías ninguna esperanza de hacer un círculo de teletransporte tú mismo. En otras palabras, no podíamos hacer uno nosotros mismos dentro de Asura. Íbamos a tener que tomar un camino algo más largo para llegar a nuestro destino. De todos modos, habíamos conseguido elaborar nuestros planes de viaje, pero tuve que preguntarme cómo pensaba aparecer Perugius más adelante. Cuando se lo planteé en la audiencia, me dijo que no tenía que preocuparme por ello. Ariel parecía estar al tanto de los detalles, al menos. Tal vez estaba planeando algún tipo de aparición sorpresa dramática. Entramos en el círculo de teletransporte y pronto nos encontramos en una ruina. Su diseño y construcción eran muy similares a los del edificio del desierto al que me había teletransportado en el continente de Begarit, por lo que me dijo Orsted, antes habían muchas estructuras de este tipo por todo el mundo, y muchas de las razas se habían movido libremente entre los continentes. Sin embargo, tras su mal uso con fines militares, se había prohibido su uso y construcción. Algunos Dragonfolk no estaban de acuerdo con esta decisión. Protegían en secreto algunos de los círculos que utilizaban habitualmente con sutiles barreras mágicas, y esa era la única razón por la que aún quedaba un buen puñado de esas cosas por ahí. Supongo que a algunas personas no les importa el bien común. No es que me esté quejando ni nada por el estilo. Gracias a su egoísmo, podíamos movernos por el mundo un poco más fácilmente. Salimos de la ruina y nos encontramos en un espeso y vibrante bosque. Según el mapa que habíamos estudiado de antemano, nos encontrábamos un poco al noroeste del estrecho valle conocido como la mandíbula superior del WYRM rojo. Desgraciadamente, nos encontramos con un pequeño problema desde el principio. Habíamos llevado nuestro carro al círculo de teletransporte sin problemas, pero ahora no podíamos sacarlo de la ruina. Uno pensaría que alguien se habría dado cuenta de que eso iba a ser un problema, ¿no? Sin embargo, antes de que pudiera sentirme demasiado disgustado conmigo mismo, los dos asistentes de Ariel comenzaron a desmontar el carruaje. Poco a poco, lo desmontaron y lo sacaron por la puerta. La cosa me había parecido inusualmente pequeña, pero al parecer era un modelo que se podía desmontar. Atamos las partes del carruaje a nuestros caballos y nos dirigimos lentamente a la carretera principal, donde la cosa se volvió a montar rápidamente. El sol ya se estaba poniendo, así que decidimos acampar cerca y pasar la noche allí. Como estábamos rodeados de un frondoso bosque, era bastante fácil conseguir comida y leña. Cazamos algunos monstruos bestiales para obtener su carne, recogimos algunas plantas silvestres para sazonar y matamos algunos treants para obtener su madera. La verdad es que parecía que no podías avanzar 3 metros en este mundo sin tropezar con algún tipo de trend. Incluso había uno viviendo en mi patio delantero estos días. Probablemente iban a tomar el planeta tarde o temprano.
Normalmente, un campamento improvisado como este habría significado establecerse en el suelo desnudo, o tal vez en un tronco. Pero para mi sorpresa, uno de los asistentes de Ariel extendió unas bonitas y gruesas alfombras para que nos sentáramos. Supongo que la realeza siempre viajaba con estilo, independientemente de las circunstancias. Los asistentes de Sifie y Ariel se encargaron de cocinar esa noche. Cuando me ofrecí a ayudar, me echaron suavemente. Dada la superioridad de Sylphie, probablemente habría sido más una molestia que otra cosa. Les dije que me avisaran si necesitaban más platos o cubiertos, era bastante fácil para mí hacer más de esos. Me encontré sin nada que hacer mientras se preparaba la comida. Pensé brevemente en vigilar, pero Ghislaine y Eris ya hacían guardia, así que tampoco iba a ser demasiado útil en ese aspecto. No tenía ningún papel específico que desempeñar en este viaje. De hecho, era la primera vez que lo hacía. Había viajado solo durante años, y como miembro temporal de muchos grupos, pero nunca había sido un peso muerto total. En mis días de aventurero, mi gran suministro de maná significaba que me asignaban todo tipo de trabajos extraños. Podía crear platos y tenedores de la nada y producir agua potable a la orden, ese tipo de habilidades eran muy apreciadas. Pero ahora que me encuentro en un grupo bien abastecido y con 2 asistentes que pueden usar la magia, de repente no tengo nada que hacer más que sentarme. Me sentí un poco incómodo. Por otra parte, no estaba aquí para atender a la princesa Ariel de pies a cabeza. Mi tarea era identificar a los discípulos del hombre Dios y ocuparme de ellos, de una forma u otra. Actualmente, tenía algunas sospechas sobre el caballero de Ariel, Luke, así como sobre el ministro de Asura, Darius. Eran 2 de 3. Parecía probable que el tercer y último discípulo fuera el emperador del norte o el dios del agua, que se había unido a la causa de nuestros enemigos. Orste me había dado instrucciones sobre cómo enfrentarme a ambos. Pero antes de enfrentarme a ellos en el campo de batalla, necesitaba tomarme un tiempo para considerar cuidadosamente cómo se desarrollarían esos combates en la práctica. Miré a Luke con estos pensamientos en mi mente. Estaba en posición de firmes junto a Ariel, enfundado en su impresionante y brillante armadura. Por lo que parecía, estaba listo y ansioso por defenderla de cualquier peligro inesperado. ¿Era muy probable que Luke fuera actualmente un discípulo del hombre Dios? Aún así, creía que pondría su vida en juego para defender a la princesa. No era que ser discípulo del hombre, Dios te convirtiera en su fiel marioneta ni nada por el estilo. Sabía por experiencia cómo funcionaba, el escurridizo imbécil te daba todo tipo de consejos que parecían útiles, solo para traicionarte en el último momento. En otras palabras, los discípulos del hombre Dios solían ser sus víctimas. Incluso la gente buena y honesta podía ser engañada por sus mentiras. No era culpa de Luke que un dios malvado lo manipulara. Eso me hizo dudar mucho de considerar matarlo. Aparte de todo lo demás, era un miembro clave de la facción de Ariel que le había proporcionado todo tipo de apoyo a lo largo de los años. Todavía tendría un papel crucial que desempeñar, incluso después de que ella se convirtiera en reina. Por supuesto, el reino de Asura no ayudaría a Orste en su búsqueda hasta dentro de 100 años. Luke estaría muerto para entonces de cualquier manera, así que tal vez su destino no era tan significativo. Aún así, ¿tenía que ser importante para que Ariel fuera una reina efectiva? No. Tener a Luke cerca podría ayudarla a maniobrar las cosas en la dirección correcta, bueno, tal vez. O quizás este era uno de esos puntos de inflexión fijos en la historia. En otras palabras, si Ariel se convertía en reina, las cosas se arreglarían de alguna manera. Y si el primer príncipe tomaba el trono en su lugar, nos dirigíamos a un mal final sin importar qué. La idea me seguía pareciendo muy extraña. La realidad tenía que ser más complicada que un videojuego con guión, ¿no? A fin de cuentas, tenía que confiar en los conocimientos de Orste sobre estas cosas. Y era difícil saber si alguna vez me daría una explicación completa de las cosas. Nunca había entrado en muchos detalles sobre los eventos cruciales que ocurrirían dentro de un siglo. Una vez le presioné sobre la afirmación del hombre Dios de que sus acciones destruirían el mundo, y se limitó a decir, es una posibilidad, sin duda. Sinceramente, matar al hombre Dios parecía ser lo único que le importaba a Orste. No tuve la sensación de que le importara lo que viniera después. Y en este momento, no podía permitirme el lujo de preocuparme por lo que pudiera pasar dentro de 100 años. Tenía mis manos llenas de mantener a mi familia a salvo en el presente. ¿Era eso irresponsable, imprudente? Sí, probablemente. Pero no me importaba. La gente que vivía en el futuro podía ocuparse de sus propios problemas. Aún así, tenía que preguntarme por qué mis descendientes se unirían a Orste sabiendo que su victoria podría destruir el mundo. Tal vez no iban a saberlo. La idea me hacía sentir un poco mal por ellos.
No estaría de más dejarles un mensaje explicándoles que era una posibilidad, ¿no? Probablemente. Rudy, la cena está lista. Ghislaine, Eris, vengan a buscar la comida. Mis pensamientos habían divagado bastante cuando esas palabras me devolvieron a la realidad. Tendría que escribir una bonita y larga entrada en el diario cuando volviéramos de Asura. Tenía la sensación de que, de lo contrario, algunas de estas cosas se me escaparían. Ariel se retiró a su tienda al anochecer. Los demás acamparíamos fuera, vigilando la zona en turnos alternativos. Éramos 7 en el grupo, aparte de la princesa. 2 de nosotros eran suficientes para vigilar, pero tendríamos un turno con 3 personas en él. Decidimos que una persona de este turno más amplio saldría del campamento y patrullaría los bosques cercanos, en busca de algo inusual. Tendría que ser alguien capaz de derrotar a los monstruos por sí mismo, es decir, yo, Sylphie, Eris o Ghislaine. Esa primera noche, este papel recayó en mí. Bien, voy a echar un vistazo. Asentí a los demás, me alejé de la luz de nuestra hoguera y me adentré en las profundidades del bosque. Pronto me vi rodeado de una negrura tenebrosa, sin nada más que una antorcha para iluminar mi camino. Podía percibir que no había enemigos en el área inmediata, pero seguía siendo ligeramente inquietante. Después de 5 minutos de caminar constantemente, había recorrido una buena distancia de nuestro campamento. Fue entonces cuando alguien salió repentinamente de la oscuridad. Un momento antes, no había nada frente a mí. Y ahora estaba mirando a un hombre alto, de pelo plateado, con ojos dorados y afilados y un rostro terriblemente intenso. Con un grito reflejo, me puse a tientas con la linterna y casi la dejo caer. Perdóneme. Me alegro de verle, señor Orste. Bien. Me senté en la raíz de un árbol cercano, tratando de frenar mi corazón acelerado. Orste se acomodó en otra, frente a mí a una distancia de varios metros. El hombre había seguido nuestros pasos. Había sabido que ese era el plan desde el principio, por supuesto. Probablemente Perugius también lo sabía, ya que Orste probablemente había utilizado el mismo círculo de teletransporte que nosotros. Se esperaba que yo hiciera informes periódicos a Orste durante nuestro viaje. Los demás podrían sospechar si desaparecía por mi cuenta con demasiada frecuencia, así que el plan era reunirnos una vez cada varios días, siempre que me tocara explorar la zona. ¿Cómo van las cosas hasta ahora? Luke no ha hecho nada sospechoso, y el viaje va sin problemas en este momento. Estas eran las 2 cosas que me había encargado supervisar. Pero era solo el primer día, así que no había mucho que decir. Orsted claramente no había esperado nada más, tampoco. Eso tiene sentido, dijo Orsted, con un movimiento de cabeza. No esperaría que pasara nada demasiado rápido, ¿cierto? Sin embargo, mantente en guardia cuando pases por la fauce superior. Sí, absolutamente. La fauce superior del WYRM rojo era un estrecho cuello de botella que conectaba el reino de Asura y los territorios del norte a través de la alta cordillera que los separaba. Era un camino único, apenas lo suficientemente ancho para que 2 grandes carruajes pudieran pasar entre sí. Orste había estado a punto de matarme en un paso similar en el sur, que se llamaba la mandíbula inferior del WYRM rojo. Una vez que nos abrimos paso por el valle, llegamos a un gran y denso bosque conocido como los bigotes del lobo rojo. Este lugar era bien conocido por la gente de Asura, aunque a menudo solo se referían a él como parte de la mandíbula superior. Este bosque estaba técnicamente en el territorio de Asura, pero el muro de la frontera física se encontraba justo al sur. Allí, el reino había construido una gran fortaleza que sellaba completamente el paso. En ella trabajaban cientos de soldados en todo momento. Esa fortaleza tenía varios propósitos. En primer lugar, impedía que los monstruos del bosque se adentraran en el territorio asturiano y desalentaba cualquier intento de invasión desde el norte. Sin embargo, había otra razón crucial para su ubicación. Ese bosque, justo al norte, era un lugar muy conveniente para deshacerse de la gente incómoda. Los bigotes del WYRM rojo estaban esencialmente fuera del territorio asturiano, y la densidad de los árboles hacía que los testigos fueran menos probables. Además, el bosque estaba plagado de monstruos y bandas de bandidos fronterizos. Era el lugar ideal para hacer desaparecer a alguien. Suponiendo que Darius estuviera realmente recibiendo consejos del hombre Dios, había una excelente posibilidad de encontrar algún tipo de emboscada allí. Enviar sus fuerzas más al norte sería una arriesgada violación del territorio de otro país, y una vez que estuviéramos al sur de la fortaleza, cualquier atentado contra la vida de la princesa probablemente sería presenciado, y el boca a boca difundiría la historia. El bosque era el lugar menos arriesgado para asesinar a Ariel. Allí era donde atacaría por primera vez, o al menos eso había concluido Orste. Procederé según lo planeado, entonces. Pregunté.
Sí, si había un ataque, podría utilizarlo como prueba para desalentar cualquier otro viaje en las carreteras principales. Una vez que los convenciera de que dirigirse directamente a la capital sería demasiado arriesgado, nuestra búsqueda de rutas alternativas debería llevarnos directamente a contratar a Tris y su grupo de bandidos. Si no había un ataque, Orste planeaba entrar en acción él mismo. Lo que significaba una operación de falsa bandera, básicamente. Orste había traído varios pergaminos de invocación y cristales mágicos para activarlos. Los monstruos que invocarían no eran nativos de esta zona, así que podría argumentar convincentemente que alguien los había enviado tras nosotros. En cualquier caso, las cosas deberían funcionar según nuestros planes. Si hay un ataque, el emperador del norte Aubert Corbett probablemente estará allí. Sé muy cauteloso cuando te enfrentes a él. Sí. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Lo hicimos, sí. Al parecer, los asurianos habían contratado los servicios tanto del emperador del norte como del dios del agua, pero lo más probable es que enviaran al primero a matarnos. Según Orsted, el estilo de Aubert se adaptaba bien a este tipo de trabajo sucio. El hombre era una personificación perfecta del estilo del dios del norte, tan extraño e impredecible como se puede encontrar. Todo en él era extraño, desde su ropa hasta su peinado y sus técnicas. Le llamaban la hoja del pavo real, y era un maestro de los ataques sorpresa. No puedo evitar preocuparme, murmuró Orsted. ¿Sobre qué? Pregunté. De ti, por supuesto. Parpadeé ante eso. Hay una batalla cerca, continuó, pero pareces, casi despreocupado. ¿Despreocupado? Bueno, quizá no estaba tan tenso como cabría esperar, dadas las circunstancias. Pero sentí que estábamos preparados para esto. Orsted me había dicho cómo luchar contra Aubert. No había garantía de que apareciera, pero si lo hacía, había simulado nuestra batalla en mi mente muchas veces en los últimos días. Sabía que el hombre era un oponente peligroso. No veía cómo ponerse nervioso iba a ayudar. Mantener la calma era importante si quería sobrevivir. No había ninguna garantía de que saliera victorioso, pero probablemente era mejor que me mantuviera relajado, ¿no? Probablemente. Lleva esto contigo, por si acaso. Orsted sacó unos papeles del interior de su abrigo. Eran pergaminos cubiertos de complejos círculos mágicos. Se trata de magia curativa de nivel rey, explicó Orsted, mientras los aceptaba. Solo eres avanzado en esa escuela, ¿no? Utiliza esto si surge la necesidad. Oh. Gracias. No podría decir lo que hacían los hechizos de curación de nivel rey de la cabeza. Me pareció que eran lo suficientemente fuertes como para regenerar un miembro perdido, si fuera necesario. Mis habilidades evasivas y defensivas eran algo limitadas, y las habilidades ofensivas de mi oponente eran de primera categoría. Probablemente era una buena idea para mí tener algo como esto bajo la manga. Ni siquiera sabía que había círculos mágicos para curar la magia tan avanzada. Casi todos los hechizos conocidos pueden ser replicados mediante el uso de círculos. ¿Casi? Entonces hay algunas excepciones a las reglas. Sí. Ciertos hechizos únicos con medios inusuales de activación, principalmente, como que el aullido de los Bestfolk, la magia de gravedad de los dragones rey, hechizos de esa naturaleza no pueden ser utilizados sin una comprensión de los principios involucrados. El aullido debía ser lo que siempre había llamado magia vocal. Yo mismo había conseguido aprender un poco de ella, lo suficiente como para asustar a la gente con mi voz, al menos. Sin embargo, era difícil decir cuánto de ese efecto provenía de la magia en sí. Que alguien te grite es algo sorprendente en general. Dijiste que tu yo del futuro podía usar magia de gravedad, ¿sí? Orsted continuó, eso debe haber requerido un tiempo y un esfuerzo considerable. Debes estudiar las formas, entenderlas a fondo y aprender a ponerlas en práctica. La gente dice que eres capaz de usar básicamente todo tipo de magia. ¿Puedes lanzar tú los mismos hechizos de gravedad? Sí, puedo. Sin embargo, no son especialmente útiles para mis propósitos. Así es, Orsted. Realmente, porque me molesté en preguntar. ¿Aprendiste todos tus hechizos y técnicas uno por uno? No naciste sabiendo todo esto. ¿Verdad? No. Tuve que aprender todo lo que sé con el tiempo. Por el momento, solo podía imaginar vagamente los principios de la magia gravitacional. Ni siquiera sabía en qué consistía exactamente la magia. Pero si pasaba el tiempo suficiente dándole vueltas, tal vez diera con alguna forma inteligente de hacer que un objeto no pesara o algo así. Sin embargo, no tenía tiempo para dedicarme a algo que tal vez nunca descubriera. En el futuro inmediato, tenía que centrarme en la tarea que tenía entre manos. Este tipo de cosas podían esperar hasta que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento. De acuerdo, algo más que tenga que preguntar sobre. Oh, tal vez Luke. Solo una última cosa,
señor Orste. Si Luke resulta ser un discípulo del hombre Dios, me dejará decidir si le perdono la vida, ¿correcto? Sí, digamos que le perdono la vida, y Ariel logra convertirse en reina. ¿Qué crees que le pasaría en ese caso? Nada en particular. Una vez que lleguemos tan lejos, ¿significará su liberación de la maldición del hombre Dios? El hombre Dios solo puede tener 3 discípulos a la vez, ¿verdad? ¿Realmente podemos dejar ir a uno y solo esperar que deje de controlarlos? No hay necesidad de preocuparse por eso. El hombre Dios solo puede influir en un discípulo hasta que su previsión de su futuro sea clara. Espera, ¿no podría haber mencionado esto un poco antes, jefe? Esto parece algo importante, ¿no significa que podría cambiar de repente a un discípulo en medio de una pelea o algo así? Además, está limitada por la presencia de ciertos puntos de inflexión. En este caso, el resultado dependerá del intento de Ariel de derrotar a Darius y Graval. El hombre Dios no puede ver el futuro de los jugadores más allá de esto todavía. Entonces, ¿eso significa que no cambiarán de discípulo hasta que se decida el resultado? Exactamente. Bien, sí. Esto habría sido bueno saberlo antes. Bueno, al menos me lo ha dicho ahora, supongo. No tiene sentido presentar una queja al respecto, así que, hasta que no se resolviera por completo esta lucha de poder, los discípulos del hombre Dios no iban a cambiar. Y una vez que todo terminara, naturalmente se liberarían de su control, aunque era posible que volviera a recurrir a ellos más adelante para utilizarlos en algún otro plan. En otro orden de cosas, parecía que, pasara lo que pasara, el hombre Dios no podría tomar un nuevo discípulo hasta llegar al punto de inflexión. Lo que significaba que matar a uno de ellos reduciría el número de peones a su disposición por ahora. Definitivamente, la opción más inteligente era acabar con ellos, si era posible. Bien, debería volver ahora. Podrían sospechar si me voy demasiado tiempo. Muy bien. Me puse en pie y se levantó la primera de nuestras reuniones habituales. Me apresuré a volver a la hoguera e informé de que no había visto nada raro. El siguiente turno no tardó en ocupar nuestros lugares, y yo me metí bajo mi manta. El primer día de nuestro viaje había transcurrido sin incidentes. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.